Bienvenidos a No Peques Más. El tema de hoy, el pecado puede ser quitado. Anteriormente, el pecado era cubierto. En el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el Salmo 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. El pecado era cubierto porque no había llegado el enviado de Dios, el cual haría una obra más gloriosa que cubrir el pecado, pues cubrir significa que está allí. Antes de Cristo el pecado solo se cubría porque no había llegado la fuerza de Dios para quitarlo de en medio. Jesús fue enviado no para cubrir el pecado, sino para quitarlo. Aún la religión tradicional dice, no mires nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Ese es el mismo principio que enseñan las otras religiones, las cuales dicen, Dios no mira nuestro pecado, porque nos ve a través de Jesús. Eso suena muy bonito, pero no es verdad, porque Jesús le hace saber a toda la iglesia que Él sí está viendo nuestro corazón y conoce lo que hacemos. En Apocalipsis 2:23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Romanos 2:6-11, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué significa que dará a cada uno según sus obras? Aunque nos han enseñado que no somos salvos por las obras, sino por la fe, algunos de esa iglesia en Tiatira serían heridos de muerte. La buena nueva en el Evangelio de Jesús es que ahora el pecado no es cubierto o encubierto, porque en Cristo Dios le puso fin al pecado. El pecado tiene fin. En Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En Hechos 2:33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En 1 Corintios 15:17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El pecado puede ser quitado. Dios envió a Jesús para quitar el pecado de nuestras vidas definitivamente. Veamos una profecía acerca de Jesús que vendría a quitar el pecado. Zacarías 3:3-9. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahvé de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Josué simbólicamente representa a Jesús, el renuevo que Dios enviaría a la tierra, también llamado por Pablo en Corintios como la roca, o como lo llama también Pedro, la piedra principal del ángulo. Sobre la roca que es Cristo están los 7 espíritus de Dios, como lo dice en Apocalipsis 5:6, el cual fue crucificado, horadado en las manos y pies para destruir al pecado en su carne, a fin de que nosotros fuéramos hechos libres del pecado, no para cubrir el pecado, sino para quitar definitivamente de nuestras vidas el flagelo del pecado. Todo aquel que ha sido libertado del pecado puede testificar la veracidad de las promesas de Dios cumplidas en Jesucristo. Por eso es que los verdaderos profetas de Dios testifican que Jesús quita el pecado. En Juan 1:29 dice,
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los ministros que justifican el pecado, es decir, que lo contemplan, lo miman, lo consienten porque son felices pecando, Jesús no es el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso se inventan otro Jesús, uno al que llaman el Cordero que se hace de la vista gorda, el Cordero que cubre el pecado, el Cordero que tolera el pecado, el Cordero que alcahuetea el pecado, el Cordero que no puede quitar el pecado. Pero el verdadero Hijo de Dios, el Jesús del Evangelio verdadero, es el Cordero que fue enviado para que apartara de nosotros la impiedad y quitara el pecado de nuestro interior. En Romanos 11:26 dice: Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. En Romanos 11:27 dice: Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hebreos 9, 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pueblo de Israel ofrecía a Dios corderos que no podían quitar el pecado, sino cubrirlo. Pero el pecado estaba allí en ellos, y no se podía borrar de ellos porque estaba en sus corazones, como lo dijo Jesús, que del corazón del hombre sale el pecado, razón por la cual Dios envió a su propio Cordero desde el cielo, no para cubrir el pecado, sino para quitarlo. Hebreos 10, 3 al 18. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio o ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Lo que dice el autor de Hebreos es que Cristo sí pudo quitar de nosotros el pecado, por lo cual con su ofrenda nos hizo perfectos para siempre, pues ha hecho de nosotros hombres realmente santos. No el concepto de santos que tiene la religión, el cual llama santos a hombres pecadores, que aún son esclavos del pecado. Aquí se habla de hombres santos porque ya no hay pecado que salga de sus corazones, sino que en sus corazones está puesta la ley de Dios. Nada malo sale de un corazón nuevo, solo hay obediencia para esa ley puesta por Dios en su interior. Si no lo crees es porque aún eres esclavo del pecado y no has experimentado la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Escucha lo que escribió el apóstol San Juan. En 1 de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora revisemos lo que dice en Romanos 6:6 al 22, donde Pablo explica que sí podemos ser libres de pecado. Romanos 6, 6 al 22. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que vuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado,
os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Para quién es la vida eterna? ¿Para el pecador que cree en Jesús? No. Pablo dice que es para el que ha sido libertado del pecado, pues su fruto es la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Solo se es santo cuando no se peca. El pecado mancha y santo es el que está apartado del pecado. Jesús destruyó ese cuerpo pecaminoso que había en nosotros y nos hizo libres para que pudiéramos obedecer a la justicia. En Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En Romanos 8:21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y en 1 de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En 1 de Pedro 4:2 dice que para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Jesús fue enviado para salvarnos del dominio del pecado. En Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y en Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Juan 8:36 nos dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y para terminar, en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos muchas evidencias bíblicas que nos demuestran que podemos ser libres del pecado, porque para esto envió Dios a su Hijo Jesús. Recuerda las palabras de Jesús: vete y no peques más. Dios te bendiga.